Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de geometría en el espacio, en concreto un tipo de ejercicio dentro de lo que es el tema de vectores en el espacio, muy particular en el que nos van a preguntar que si estos tres vectores en concreto, los que tenemos en la pizarra, son dependientes, que qué tipo de dependencia tienen o si por el contrario son independientes, así mejor dicho. Muy bien, pues vamos a empezar a ver un poquito qué es lo que tiene o qué es lo que quiere decir que dos o tres vectores sean dependientes o independientes. Y vamos a empezar viendo un poquito cuando dos vectores pueden tener un tipo de dependencia y ver qué dependencia tendrán. Vamos a dibujar pues en el espacio, ya que estamos en el bloque de geometría en el espacio. Estos serían mis ejes coordenados y voy a dibujar un vector cualquiera, pues el vector U. Este sería el vector. Ok, ese sería el vector U. Un vector U y un vector V pueden tener una relación de dependencia únicamente si entre los dos existe una relación de proporción, vamos, si el vector V es proporcional al vector U. Únicamente habrá una relación de dependencia entre el vector U y el vector V si yo puedo escribir el vector V en forma de un número real, un parámetro real por ese vector. Si yo hago esto, el vector V me quedaría, vamos a ver, multiplicado, imaginaos, dos veces el vector U, por tanto, aquí tendría el vector V. Esto lo que he dibujado no es más que cuando V es igual a dos veces el vector U, que aquí tengo una relación de proporción. V es directamente proporcional al vector U, es 2 por el vector U. Por tanto, yo veo que si existe una relación de dependencia entre dos vectores, U y V, estos dos vectores tienen que ser proporcionales entre sí, sus coordenadas han de ser proporcionales entre sí y por tanto estos dos vectores, si yo los sitúo dentro de lo que es mi espacio, estarán formando una recta, tendrán exactamente la misma dirección. Vamos a borrar por aquí. Y su proyección pues también será proporcional. Muy bien, por ejemplo, dos vectores. Por ejemplo, el vector U podría ser 1, 0, 1 y el vector V podría ser el vector 2, 0, 2. Es exactamente igual al U en dirección, un poquito más grande en módulo, sin más. Eso sería la única relación de dependencia que podría yo ver entre dos vectores, únicamente si son proporcionales y yo puedo obtener esa constante de proporcionalidad. Perfecto. Ahora la cosa se complica cuando yo lo que tengo son tres vectores. Vamos a ver un caso general, vector U, vector V y vector W. Si U y V no son proporcionales entre sí y por tanto si U y V son independientes entre sí, yo no voy a tener dos vectores situados en una línea, sino el que voy a tener ya será, pues, por ejemplo, aquí un vector U y el otro vector V, como no está en la misma dirección, pues lo tendré, por ejemplo, aquí. Y entre estos dos forman un plano, este plano de aquí. El tercer vector puede ser proporcional a U y a V y por tanto, si es proporcional, bueno, si depende de U y de V, el vector omega, bueno, el vector W, tendrá una relación de combinación lineal entre U y V. Por tanto, yo lo podré escribir como un parámetro real A por U más otro parámetro real B por V. Esta sería la única dependencia posible entre un tercer vector con otros dos vectores. Sería la única relación de dependencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto gráficamente? Pues yo estoy sumando dos vectores, por tanto, imaginaos que A y B es 1. Yo lo que tengo que omega o W es igual a U más V directamente. Por tanto, aquí, haciendo esa suma de vectores, tendría que, lo voy a dibujar en rojo, el vector W sería
este de aquí. Esta sería la única posibilidad para que el vector w, el tercer vector, fuera dependiente tanto de u como de v. Y por tanto, si yo analizo esta situación, todos estos están formando el mismo plano. ¿Qué quiere decir? Que u, v y w son coplanarios, están en el mismo plano. Perfecto, ahora vamos a ver la relación de independencia. Entre dos vectores queda claro, u y v serán independientes si el vector u no lo puedo poner como un parámetro k real por ese vector v y por tanto estarán formando dos direcciones diferentes, que es lo que tenemos aquí. En cambio, para la independencia entre tres vectores, yo no puedo tener esta, ya que w lo puedo poner como combinación lineal de los otros dos, sino que tendré que tener el vector w en otra dirección, de tal manera que no esté en ese plano que forman u y v. Ahora ya en este dibujo ya puedo ver cómo u, v y w son tres vectores linealmente independientes, porque ninguno de ellos, entre u y v, no existe una relación de dependencia entre dos vectores, no son proporcionales y por tanto vendrán a definir dos direcciones, y el tercero no es una combinación lineal de estos dos vectores anteriores. Perfecto, por tanto, bien, ahí ya queda claro cuándo pueden ser dependientes o cuándo pueden ser independientes y qué tipo de dependencia pueden tener. Mire, ahora ya que he explicado esto un poquito, vamos a ver cómo podemos ver esto de una forma un poquito más metódica, a través de un método matemático. Muy bien, nosotros ya vamos a ir con el ejercicio. Tengo este vector, el u, el v y el w, y tengo que estudiar su dependencia. Por tanto, como ya hemos visto, ¿cuándo son dependientes? Dependen si y solamente si. U es igual a k por v entre dos vectores, o w, el tercer vector, es una combinación lineal de los anteriores si estos no son dependientes entre sí. Por tanto, puedo tener una de esas dos cosas. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a pensar yo? En determinantes y en otra cosita, sobre todo, en el rango de una matriz. ¿Qué era lo que me decía el rango de una matriz? Me daba el número de líneas independientes, que no dependían una de la otra. Por tanto, me da el número de líneas que no tienen ni esta relación y el número de líneas que tampoco tienen esta relación. Y si yo recuerdo lo de los determinantes, yo sé, por ejemplo, una línea, una fila 1, una fila 2 y una fila 3. Si yo recurro a las propiedades de los determinantes, yo veía que si una línea era proporcional a otra, el determinante era 0. Y si una línea era una combinación lineal de otras dos líneas, el determinante también iba a ser 0. Por tanto, nosotros a través de los determinantes vamos a poder deducir si tengo esta dependencia o si tengo esa otra dependencia. Perfecto, pues vamos con ello. Ahora que ya tenemos claro qué es lo que vamos a utilizar para establecer si existe o no una dependencia entre estos vectores, lo que vamos a hacer es formar ese determinante y lo voy a formar de tal manera que las coordenadas de cada vector formen una línea. No me importa nada que las coordenadas vayan en una fila para cada vector o que vayan en una columna, no me importa. Yo, como lo voy a hacer es, ya que hemos dejado atrás el tema de determinantes y de sistemas, unos sistemas en los que a la primera columna la llamaba para los coeficientes de la x, a la segunda columna la llamaba los coeficientes de la y y a la tercera los coeficientes de la z, lo que yo voy a hacer es escribir las coordenadas de cada uno de estos vectores en una fila, de tal manera que en la primera fila voy a escribir las coordenadas del vector u, en la segunda las coordenadas del vector v y en la tercera las coordenadas del vector w. Perfecto. Y repito, solamente para no perder la costumbre en cuanto a cómo llamaba yo a las x, dónde las ponía, dónde ponía los coeficientes de la y dónde ponía los coeficientes de la z, porque al fin y al cabo pues más o menos es equivalente. Muy bien, para el vector u, pues su coordenada x es 1, la coordenada y es 2, la coordenada y es 1.
Y esta fila me está dando las coordenadas del vector u. Y lo mismo para el resto de vectores. Para el vector v, pues -1, 0, 2 y el w 2, 0, 3. Repito, me da igual poner las coordenadas, los vectores en fila que en columna. Yo he elegido en fila para que coincida con el tratamiento de determinantes que veíamos en los sistemas x, y y z, para esas tres coordenadas de los vectores. Muy bien, y ahora que ya tengo el determinante, voy a ver si tiene esta dependencia o no. Por tanto, lo primero que voy a hacer va a ser el determinante de esta matriz y ver si es o no igual a 0. Vamos a ver, fijaos que yo aquí tengo este elemento que son todos ceros, por tanto lo voy a hacer por chío y me lo cargo. Será 2 por -1 elevado. Esta es la columna 2 y la fila 1. 2 más 1, 3. Y ahora por el menor, que se me queda -1, 2, 2, 3. -1, 2, 2, 3. Muy bien, pues vamos a operar. Y este determinante me queda -2 por -1 por 3, -3, -4. Perfecto, me queda -2, -3, -4 es -7, -2 por -7 es 14 y 14 es distinto de 0. Por tanto, ¿qué quiere decir que este determinante sea distinto de 0? Quiere decir que en base a esa propiedad de los determinantes no tenemos ni esta relación, por tanto no existen ningún par de vectores que tengan esta relación y que tampoco tienen esta, ya sea w en cuanto a u y a v, u en cuanto a w y a v, o v en cuanto a w y a u. Me da igual. No voy a tener ninguna de estas dos relaciones de dependencia porque ese determinante ha salido distinto de 0 y por tanto podemos determinar que u, v y w son independientes y por tanto forman tres direcciones diferentes e independientes también. Por tanto, podemos establecer que vamos a tener algo parecido a esto. 90 grados no tiene por qué, pero tienen que formar tres direcciones totalmente independientes, como si fuera un sistema de ejes coordenados, parecido, ¿ok? Bueno, pues nada, aquí queda este ejercicio en el que ya hemos visto cómo se puede estudiar si tres vectores dependen entre sí o no lo hacen. Nos ha salido en este ejercicio que no dependen porque el determinante es distinto de 0 y quedaría otro tipo de ejercicio en el que tendríamos que estudiar el tipo de dependencia. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en otro ejercicio que viene a continuación de este. Así que nada, nos despedimos de vosotros hasta ese próximo vídeo. ¡Hasta luego, chicos!